Ha llegado a Zona Criminal. En el acervo popular, la especialidad forense a la que hoy vamos a dedicar el tiempo del programa suele vincularse de manera directa con la pericia caligráfica. Si da usted una vuelta por la red interesándose por formación de una u otra especialidad, la mayoría de las veces verá que están unidas, que se otorgan indistintamente y de manera lógica, aunque una lógica ciertamente generalista y poco detallada, podemos pensar que se escribe sobre documentos o que los documentos son esencialmente para escribir, históricamente, y para imprimir, también históricamente, pero algo más reciente, y que por eso están unidos ambos conocimientos. Yo suelo otorgarle lo que llamo la esencia del trampantojo criminalístico. Bueno, esto lo acabo de acuñar, más bien debería ser el trampanerebro, porque más que al ojo engaña al cerebro. Y este se da cuando pensamos que ambas están relacionadas, porque son especialidades fáciles. Todos escribimos, así que saber diferenciar una letra, una firma de uno u otro sujeto, no será difícil. Y todos manejamos documentos, así que saber si uno u otro es falso es cuestión más de práctica que de conocimiento. Y créanme que, a pesar de la broma, hay individuos que piensan así. Y nada más lejos de la realidad. Como hemos dicho siempre en este podcast, el momento en el que la variable humana entra en juego, las complicaciones de toda índole, incluyendo las varianzas de error, aumentan considerablemente, y más si cabe, si el entorno es, digamos, criminógeno. Y aquí sí que no existe mucha diferencia en cuanto a su complejidad entre ambos conocimientos. Es curioso y paradójico que dos especialidades comúnmente creídas y aprendidas como simples sean de las más difíciles, ya que al igual que la escritura, la creación de soportes es algo puramente humano y sin duda altamente creativo, tanto la realización del propio documento como también su falsificación. La dificultad de la documentoscopia no radica únicamente en el aspecto técnico, sino que más bien el aspecto técnico es tan amplio que resulta de una extrema dificultad el poder abarcar todas las posibilidades. Tenga en cuenta que la documentoscopia, en su definición, que veremos, pero para ir calentando, estudia obviamente documentos, soportes, y tan soporte es un billete de euro, dólar o yuan como un documento antiguo de gran valor artístico, por ejemplo. Así que imagínese lo que abarca nuestra querida documentoscopia. Hoy vamos a introducirnos de manera contextual en una especialidad apasionante, antigua, desde mi punto de vista menospreciada, pero tremendamente útil y que además está, como no puede ser de otra manera, adaptándose continuamente a los nuevos tiempos que traen nuevos, digamos, documentos, como término en su amplia concepción. Solo esperamos en el día de hoy poder realizar un mínimo acercamiento, una simple visual de la documentoscopia, con el fin de poder adquirir el conocimiento para saber apreciar su dificultad y, sobre todo, su necesidad dentro de las ciencias forenses. Bienvenido a Zona Criminal. De manera general podemos definir la documentoscopia como el estudio científico de los documentos, o también la aplicación multidisciplinar de técnicas objetivas para verificar la autenticidad o falsedad de uno o varios documentos. Básicamente, es la ciencia que estudia, estos últimos, los documentos, y se entiende por ellos todo soporte capaz de albergar un contenido gráfico, sea impreso o manuscrito, o un escrito que sirve para justificar o acreditar algo, tal como título profesional, DNI, etc.
Esto como, podríamos decir, términos definidos por los diccionarios de la lengua española, tanto el de la Real Academia de la Lengua como el de María Moliner. Y si nos fijamos más jurídicamente en el Código Penal español, podemos leer en su artículo 26 que, y abrimos comillas, a los efectos de este código, se considerará documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Cerramos las comillas. Al fin y al cabo, la documentoscopia estudia las medidas de seguridad, protocolos de impresión, trazas de falsificación y o alteración total o parcial, por medio de metodología científica multi e interdisciplinar. Entre ellas, por ejemplo, encontramos el análisis de los aspectos físicos, químicos, etc. Y esto lo hace con todos y en todo el documento, es decir, analiza cualquier soporte, cualquier documento, de cualquier tipología, público o privado, que ya veremos más adelante, que haya sido impreso. Contextualizando su historia y centrándonos en España, la balística forense y la documentoscopia son las dos especialidades criminalísticas más antiguas dentro de la ciencia forense policial del país. El estudio de documentos acriminados y de su contenido comenzó a realizarse en el año 1955, cuando se creó el Laboratorio de Técnica Policial del Gabinete de Identificación, para perseguir delitos en los que se necesitaba una alta aplicación científica, debido a la complejidad de estos, siendo, como hemos dicho, la balística forense y la documentoscopia las dos primeras ramas específicas que comenzaron a crear la tan merecida fama de dicho laboratorio, adquiriendo por el alto grado de demandas un gran prestigio ante los tribunales de justicia. Desde sus inicios, la documentoscopia, como cualquier otra técnica forense, ha ido evolucionando, adaptándose a los hechos, debido a que la criminalidad es cada vez más especializada. Esta mayor especialización hizo que el número de solicitudes de estudios y análisis documentoscópicos aumentaran considerablemente. El volumen de trabajo, así como los desplazamientos que conllevaban a los agentes, motivaron la subdivisión de la documentoscopia en diversas subespecialidades y la descentralización de su análisis en laboratorios periféricos. Fue a principios de los años 90 en España cuando se comenzó a realizar dicha división y a crearse grupos especiales con una alta formación en la materia. A nivel general, contextualizando la documentoscopia de manera global, se puede decir que nació en el siglo XIX. Obviamente, existen supuestos anteriores donde se tiene constancia de la investigación de falsificación de documentos. Las primeras averiguaciones atestiguadas se remontan a la época del Antiguo Egipto. Pero nos referimos al nacimiento de la documentoscopia moderna, ya que es aquí cuando la circulación de documentos impresos cobra una importancia vital para el desarrollo jurídico, económico y social de los estados. Pero en la antigüedad, obviamente, la sapiencia aplicada para la detección de la falsificación se llevaba a cabo más por la experiencia que por el tecnicismo. De ahí esa frase, bueno, no podemos certificar que venga de ahí, pero esa manida coletilla de según mi leal y saber entender, que nosotros no utilizamos, puesto que un leal saber y entender subjetivo puede sin duda estar equivocado. La documentoscopia moderna, entendida como el estudio de cualquier tipo de documento con metodología empírica, nació, como decimos, estrechamente vinculada a la pericia caligráfica. E incluso, digamos que se entrecruzan en muchas aplicaciones. A día de hoy, sus áreas de actuación abarcan un enorme abanico de ámbitos policiales y forenses. Las áreas de actuación de la documentoscopia han sufrido, debido a su alto número de demanda, subdivisiones en especialidades concretas, como ya adelantábamos. En la página web del Cuerpo Nacional de Policía, dentro de la Unidad de Policía Científica, se encuentra de manera resumida la división de estos estudios, centrados
Primero los documentos impresos, cuyo objeto de estudio son los acreditativos de identidad, las tarjetas bancarias, los billetes de banco y los cheques, los billetes de lotería y de juegos de azar, los escritos mecanográficos, los escritos de impresora, las falsificaciones de marca registrada, los signos distintivos, los pasaportes y los documentos relativos a vehículos y transportes. Esta es la parte que más se puede conocer si no estamos familiarizados con la especialidad. Dentro del propio laboratorio se incluye, en segundo lugar, el análisis de la escritura manuscrita, la grafoscopia, que, como sabemos, tiene como objetivo la identificación del autor de textos y firmas manuscritos, así de manera general. También, siguiendo con la enumeración, la determinación de la autenticidad o falsedad en obras de arte, sobre todo el estudio de la datación y la composición en pinturas, dibujos, obras artísticas en general, así como, por supuesto, la falsificación de firmas en este soporte. Esta estructura resume de manera muy clara la finalidad y el objeto de la documentoscopia. Si nos centramos ahora en el objetivo de la especialidad, podríamos decir que este se centra, como general, en estudiar la falsedad, total o parcial, de cualquier documento. Y como específicos, dependerá, como decimos, del soporte analizado. No es lo mismo estudiar un billete que un documento de identidad, por ejemplo, por lo que debemos saber qué tipología de objeto de análisis podríamos encontrar. Siendo de nuevo generalistas, la documentoscopia estudia, ya lo hemos dicho, tanto documentos públicos como privados, delimitando esto de manera más jurídica que técnica. Y luego ya, dentro de ellos, de manera estructural, encontramos, en primer lugar, los documentos mercantiles, los cheques bancarios, las letras de cambio, las tarjetas de crédito, los pagarés, los contratos, etc. El estudio en este caso no va a recaer sobre la cumplimentación manuscrita de los mismos, pues en ese supuesto estaríamos en el ámbito de la pericia caligráfica, que, como decíamos, comparte muchos objetos de análisis, sino que afectará a cualquier otro tipo de manipulación fraudulenta de que hayan podido ser objeto. Lavados químicos, borrados físicos, añadidos, tachaduras, intercalaciones, confección íntegra del propio documento, etc. Después tendríamos también los documentos que acreditan una identidad o condición, los pasaportes, los visados, los documentos nacionales de identidad, los permisos de conducir, los carnés profesionales, los títulos profesionales o académicos, toda esta clase de documentos. Frecuentemente se da la paradoja de que uno de estos documentos falsos es utilizado para la obtención de uno auténtico. Continuando, tenemos los documentos cuyos textos están confeccionados por procedimientos mecánicos, es decir, con imprenta, máquinas de escribir o impresoras. La pericia que suele desarrollarse en este terreno, y en especial en lo que se refiere a las máquinas de escribir electrónica e impresoras, presenta una serie de dificultades, no siempre superables, provocadas por la avanzada tecnología empleada en las mismas, lo que las convierte en instrumentos de una precisión extraordinaria. Después tendríamos los documentos consistentes en billetes de banco, décimos de lotería y apuestas del Estado, precintos oficiales, sellos de correo, todos los que podríamos encerrar en la categoría de oficiales. Por supuesto, las estampaciones provocadas por sellos húmedos y por sellos en seco son también finalidades u objetos de estudio de la especialidad. Y una tal vez menos conocida son las marcas y patentes. También es competencia el estudio de todas aquellas reproducciones o imitaciones de productos y de etiquetas que constituyen delitos contra la propiedad industrial. Estas son las áreas completas de actuación de la documentoscopia en el proceso judicial, sobre todo a nivel penal. Aquí debemos realizar un apunte importante, y que además debemos conocer
y tener claro, al menos de manera técnica, cuando hablamos del concepto de falsificación. Sí, lo importante del término no es el propio, sino su antítesis, la autenticidad. En muchas ocasiones podemos escuchar o leer conclusiones que rezan que este documento o incluso esta firma es auténtica. Pero, ¿qué significa? Autentificar es un proceso, y ya aquí aprovechamos para adentrarnos en la metodología. Y ese proceso consiste en aplicar un cotejo, una comparación, para poder saber si es falso o auténtico, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos decir que es bueno o malo, entre comillas? Pues porque comparamos con el que es realmente original, y este hace que podamos autentificarlo. Pero claro está, tiene que compartir esas características. Si ilustramos lo que queremos explicar con una firma o texto manuscrito, se entiende mejor. Imagínese que tenemos una firma realizada por el señor X, y luego otra realizada por el señor Y, pero que se hace pasar por el señor X. No podemos concluir que esta última es una firma falsa. No, no es falsa. Ha sido realizada de manera veraz por el señor Y, pero con el nombre del señor X. Lo que debemos concluir es que no han sido realizadas por la misma mano, pero ambas son auténticas, plasmadas cada una por su autor. Espero que se entienda lo que queremos decir. Muchas veces cotejamos documentos que efectivamente tienen un glosario, como el Prado, que dejamos en la descripción, que nos ayuda a estudiar las medidas de seguridad de billetes, documentos de identidad, etc. Con lo que, observando si tienen dichas medidas, podemos establecer su veracidad y autenticidad. Pero no siempre es así. En ocasiones acuden a los profesionales sujetos que aportan un documento antiguo, por ejemplo, y no se cuenta con un original para comparar, por lo que se debe estudiar qué medidas de seguridad presenta, si son acordes con el tipo y la época, pero no concluir así verazmente con su autenticidad o no. Este es un debate tal vez técnico e incluso terminológico, pero no creo que menor. Por lo que dentro de la documentoscopia podemos estudiar y analizar la falsificación o autenticidad, los componentes del documento cuando no podemos aseverar las dos primeras, o la atribución, por ejemplo, en el plano sobre todo artístico. Y ya para terminar este epígrafe, en el que hemos hablado de los objetivos, las tipologías y la metodología de comparación, debemos mencionar que no siempre, sí la mayoría, pero no en el 100% de los casos, el estudio es sobre la posible autenticidad o falsedad. No, también está el estudio de composición e identificación como objetivo. La mejor manera de comprender esta posibilidad es la dactilografía, dentro de la documentoscopia, obviamente. Tal vez no es la parte más utilizada actualmente, pero sí es la que mejor ilustra el parámetro. La dactilografía se utiliza como sinónimo de mecanografía, pero a la documentoscopia le interesa la posibilidad de identificar, en este caso, la máquina de escribir que ha realizado el texto. Y sí, como decimos ahora está casi en total desuso, pero hubo una época en la cual la máquina de escribir es lo que hoy son los ordenadores, al menos lo más parecido. Y a pesar de que hoy en día también la documentoscopia se centra en la identificación, sobre todo de tipos de impresión, cuando éste se da, el análisis con fines identificativos, suele ser una herramienta, una técnica, un conocimiento más, un conocimiento auxiliar dentro de otros, como puede ser el informático, el lingüístico, etc., debido a que la identificación individualizadora es más difícil de obtener que con las máquinas de escribir, que también lo era, pero en el caso actual, sobre todo cuando hablamos de impresiones con equipos domésticos, fabricados en serie y en grandes cantidades, los componentes individualizadores son menores, aunque como decimos, el estudio de los parámetros característicos ayudarán junto con otros conocimientos a aportar información, sin duda. Entrando en las limitaciones, estas se basan en unos supuestos en los que las técnicas disponibles o no encuentran una solución fiable o resultan insuficientes por sí solas para resolver de forma categórica la cuestión planteada, pero no dude de que se está trabajando en superarlos.
La primera limitación es el estudio de documentos consistentes en reproducciones fotomecánicas, fotocopias, fax y copias generadas por impresora. El análisis documental, en el estudio de la falsificación, debe recaer siempre sobre elementos originales, ya que las medidas de seguridad calificadas de estándar, marcas de agua, fibrillas, planchetes, motivos fluorescentes, etc., nunca se van a encontrar en una reproducción así. Otra cosa, como decimos, es si estamos llevando a cabo el estudio con fines identificativos, qué fax, qué impresora pudo realizarlo, etc. Pero dejando esta finalidad de lado, el experto, a través de su examen, a lo único que podrá llegar es a determinar que se encuentra ante una reproducción conseguida por alguno de estos sistemas, sin que en principio, de estos sistemas o de cualquier otro, sin que en principio pueda efectuar valoraciones posteriores. Por ejemplo, una reproducción en color de un documento de identidad no es necesariamente sinónimo de falsedad, puesto que lo mismo puede representar fielmente al elemento original. La segunda limitación se da en el estudio de la antigüedad de tintas. El interés en encontrar respuesta a esta problemática se centra en la necesidad de conocer en ocasiones la cronología de determinados documentos que originan importantes repercusiones en ámbitos que pueden ser tan dispares como el económico, el empresarial y el penal. Cuando se habla de edad de las tintas, entre comillas, debe distinguirse entre la edad absoluta, que se refiere al tiempo transcurrido desde su fabricación hasta el momento de su estudio, y la edad relativa, que es la que fija la mayor o menor antigüedad de una tinta con respecto a otra. Existen diferentes técnicas a través de las cuales se trata de fijar este extremo. El estudio de la oxidación, que hasta hace poco solo se escribía con tintas férricas y a través del proceso de oxidación que sufrían con el transcurso del tiempo, podía determinarse su antigüedad, también con el estudio de desecación o el estudio de ionización, por nombrar las más conocidas. El problema o el mayor problema que presentan es que existen cantidad de factores que pueden influir de forma considerable en los resultados que arrojan estos estudios. Por ejemplo, los diferentes comportamientos de una misma tinta en soportes distintos, el envejecimiento de la tinta antes de ser fijada en el soporte y, por supuesto, las condiciones atmosféricas o ambientales, que suelen ser desconocidas. En consecuencia, ninguna de las técnicas señaladas ha encontrado una solución totalmente fiable a esta problemática. El tercero, y este, como el anterior, incumbe de manera directa e indirecta también a la pericia caligráfica, como límite, estamos hablando, es el estudio de la superposición de trazos. Con frecuencia, a los técnicos en documentoscopia se les plantean las siguientes cuestiones, como las más generales. La primera es determinar la fecha en que fue hecho, entre comillas, un documento. La segunda es saber si todos los datos del documento fueron realizados en la misma fecha. Y la tercera, si la firma obrante o un texto obrante en un documento es anterior o posterior al texto impreso. O mejor dicho, si el texto manuscrito es anterior o posterior al impreso, sea texto o firma. La manera ideal de resolver estas tres cuestiones sería determinar la edad de las tintas, pero como acabamos de ver, no existe un protocolo ni metodología con resultados fiables de manera universal. Pero respecto a la última cuestión, el poder saber en un documento que presenta texto o firma impreso y manuscritos cuál ha sido plasmado antes, si existe cruzamiento o intersección de trazos, es decir, si lo manuscrito se cruza con lo impreso, la cuestión, lógicamente, puede resolverse si logramos establecer el orden en que fueron realizados los trazos, si bien esta problemática constituye un tema cuya resolución no siempre es posible, razón por la que lo incluimos dentro de los límites de la documentoscopia. La dificultad adquiere diversos grados en función de la naturaleza de la intersección y, de nuevo, de los factores que lo componen, la tipología y composición de las tintas, los colores de las mismas, etc. En todo caso, el éxito o fracaso del resultado obtenido estará muy influenciado por el tipo de factores que intervienen en la intersección
de trazos en concreto, como acabamos de advertir. Como ve, dentro de las limitaciones hemos expuesto la necesidad, en ocasiones imposible, de conocer ciertos factores para poder estudiar o concretar un aspecto. Pero además de los que hemos mencionado, ¿cuáles son estos factores? O mejor dicho, ¿cuáles son las variables de manera general que analiza la documentoscopia? De hecho, creo que todas las hemos ya mencionado, pero vamos a ir, al menos, mencionándolos uno por uno. En primer lugar, tenemos el soporte. Obviamente el más conocido es el papel, y no nos cuesta mucho imaginar la variedad de estos que existen, diferentes gramajes, tamaños, colores, etc. Por supuesto, estos son totalmente diferentes, según nos referimos ya a los soportes, según estudiemos distintas tipologías, incluso en distintos países. No todos los documentos de identidad se realizan en el mismo soporte. El soporte, digamos que es la variable que siempre estará presente para que un documento sea un constructo de análisis. En segundo lugar tenemos la tinta, que podemos definir como un líquido más o menos fluido, negro o de color, que se usa para escribir, dibujar y o imprimir, secándose con relativa rapidez. Por supuesto, dentro de ellas, el análisis debe centrarse en sus componentes, los pigmentos, las resinas, los disolventes, los aditivos, etc. Y por último, en tercer lugar, tenemos los instrumentos mecanizados. Aquí encontramos de manera muy general las máquinas de escribir, que a su vez se distinguen en manuales, eléctricas y electrónicas, y las impresoras, que también cuentan con sus tipologías. Cuando hablamos de estos factores, y las impresoras son un buen ejemplo, y mencionamos las tipologías, nos viene a la cabeza las que podemos conocer por ser las que hemos catalogado de domésticas. Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos circunscribirnos solo a este conocimiento reducido, porque estaríamos de hecho limitando nuestro servicio a posibles documentos fraudulentos realizados únicamente con esta tipología. Y por supuesto, existe una multitud de posibilidades, por ejemplo, de impresión industrial e incluso casera. Sí, falsificadores con herramientas de falsificación de elaboración propia. Por eso, es un buen momento de nuevo para hilar, como solemos hacer, con otro de nuestros crimitoriales, que a priori parece que no tendría ningún tipo de relación con la documentoscopia. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la necesidad, en el estudio de la sociología de la desviación, de conocer aspectos generales de la sociología como conocimiento base? Es decir, el ir más allá de la parcela que como criminólogos nos podría competir. Pues aquí pasa lo mismo, sí. Podemos y debemos aprender sobre documentoscopia como análisis forense, pero tenemos también que profundizar en otros aspectos que, debe darlo por seguro, los delincuentes dominan, por lo que siempre profundizaremos, por ejemplo, en el estudio de las artes gráficas, el análisis químico para el estudio de tintas, etc. Como conclusión al programa de hoy, solo podemos añadir que la documentoscopia es una de esas especialidades que, según más se van conociendo, le aseguramos, más necesitará saber y más le gustará. Primero, porque es útil en cualquier momento, porque todos, queramos o no, estamos a diario en contacto con su objeto de estudio, ya sea con billetes, documentos de identificación, boletos, cheques, etc. Segundo, porque la falsificación de documentos suele ser un acto, digamos, transversal a las demás formas delictivas. Básicamente, sirve en cualquier desempeño criminal. Y en tercero, porque su análisis requiere de un conocimiento técnico y un laboratorio especializado en constante evolución, debido a que la propia técnica documentoscópica lo está. Como ve, una vez más hemos intentado exponer de manera holística los conceptos más importantes de la especialidad forense,
con el ánimo de crear la curiosidad en el oyente que no la conociera y en el que sí poder aportar un mínimo conocimiento. Así que esperemos que de una u otra manera quiera profundizar en ella. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, les dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema. Les animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.